Saludos a todos. Bien, continuamos con lo que dejamos pendiente en el encuentro anterior, que fue referirnos al proceso de la pregrabación. Haciendo un recuento rápido, hablamos del proceso completo que está compuesto por la pregrabación, la grabación y la postproducción. Hoy vamos a hacer alusión a la etapa de la pregrabación. Antes de continuar, quiero mencionar una frase que dice que cada maestro tiene su librito. Con eso quiero decir de que todas las producciones hacen sus métodos de trabajo a su manera, de acuerdo a las referencias que tengan, pero ineludiblemente en el proceso de la realización, cada una de estas etapas tiene su momento, tiene su instante, porque es imposible poner una delante de la otra. Es un proceso lógico. Realmente está compuesta por muchos eslabones y cada eslabón va en el sitio que le corresponde. Hay otra frase también muy socorrida que dice que es imposible poner el carretón delante de los caballos o la carreta delante de los bueyes. Entonces, esta misma filosofía es la que se utiliza en este caso. Quería aclarar también de que estos procesos son comunes para cualquier tipo de audiovisual que se realice. Nosotros estamos un poco centrados en la realización del dramatizado porque obviamente es el proceso más complejo, sobre todo dramatizados que tienen una serie de capítulos que son series donde todo el proceso aumenta en volumen, aumenta en tiempo, aumenta en presupuesto, pero precisamente partimos de lo más complicado, de lo más complejo, para que sea aplicable a cualquier otro género el que se desee realizar, y de hecho es así. En esta etapa de la pregrabación intervienen todos los especialistas que van a participar en el audiovisual, y imprescindiblemente es una etapa donde hay que pensar mucho a partir del texto, a partir de la historia, hay que imaginarse todo, hay que pensar en todo, hay que tener también previstas opciones B, opciones C, para ante cualquier imprevisto no detener el proceso de producción. Recuerden que este proceso cuando arranca es como una fábrica, que cualquier interrupción trae siempre consecuencias que no son positivas. Cada especialista debe recibir de manera clara las ideas que ya teóricamente el director ha preconcebido, y precisamente viabiliza mucho todo el proceso, el entendimiento, la comunicación entre la dirección del audiovisual y todos los especialistas que forman parte del equipo. El director de arte, por ejemplo, tiene una responsabilidad importantísima. El trabajo que hay que realizar con relación a las locaciones donde se va a grabar el proyecto, que también depende mucho del presupuesto, como habíamos hablado anteriormente. Quizás el presupuesto sea lo suficientemente amplio como para fabricar locaciones en un estudio, en un foro, porque lógicamente en un interior se trabaja mucho más cómodo. La temperatura generalmente son lugares que están climatizados, que están aislados de los ruidos de los exteriores, pero hay que fabricar una escenografía. Y esa escenografía, esos decorados, esos sets, llevan un diseño, no solo la estructura, sino también lo que va dentro de cada uno de esos ambientes. El mobiliario, la ambientación, la utilería funcional, y todo eso responde a las características de los personajes que se mueven o que se van a mover dentro de esos ambientes. Se da el caso también de que toda la grabación del proyecto se va a realizar en exteriores. Entonces hay que darse a la tarea de buscar esas locaciones. Y ahí, con más razón, entran a jugar también otros especialistas, como es el caso del sonidista y como es el caso del director de fotografía. El director puede tener una idea muy acertada sobre lo que quiere, pero supongamos que el lugar, el exterior del lugar,
que el director ha idealizado y ha encontrado y ha pensado en él como el idóneo para realizar la grabación, se encuentra, digamos, cerca de una avenida. El sonidista necesariamente, que es el responsable del sonido, en este caso el sonido directo, expone también sus razones. Porque todo lo que se defina y se decida en esta etapa, después cuando ya estemos en el proceso de grabación, conlleva a tener que mover, a tener que cambiar una locación por alguna de estas razones imprevistas. Eso es costoso, cuesta dinero y cuesta tiempo. No es competente tampoco este tipo de equivocación. Hay que afinar muy bien la puntería en todas las decisiones que se tomen en esta etapa de la prefilmación. Porque también el tema del sonido directo evita tener que hacer doblajes posteriores que implican mayor presupuesto. El doblaje es una especialidad. Eso implica contratación de estos especialistas. Evidentemente va a prolongar todo el proceso. Que no quiere decir que no se haga, si es posible hacerlo. Pero estamos hablando de condiciones económicas ajustadas y con las cuales debemos hacer bien el trabajo en general. Lo mismo sucede con la iluminación, con el trabajo que tiene que realizar el director de fotografía. Yo les voy a poner un ejemplo. Los terrenos de béisbol están construidos de manera tal que el home plate está situado al sur y los jardines al norte. El jardín derecho al este y el jardín izquierdo al oeste. ¿Por qué razón? Porque el sol sale por el este y se pone por el oeste, se transita de esta manera. Y nunca ni el receptor ni el pitcher van a tener el sol de frente, porque es un obstáculo para estos jugadores realizar correctamente defender sus posiciones. En este mismo principio se basa, por ejemplo, a la hora de escoger una fachada. Se evita, por ejemplo, que la fachada quede frontalmente al este, a la salida del sol, porque obviamente durante toda la mañana va a ser imposible o difícil o va a ser más complejo grabar esa fachada con esa posición, teniendo el sol de frente, sobre todo de la mañana, que es el horario más aprovechable en la grabación. Pero también una fachada que tenga de frente el sol poniente en el oeste será un inconveniente, porque nos va a limitar los horarios de grabación. Si nosotros ponemos, siguiendo el ejemplo del terreno de béisbol, si nosotros buscamos que nuestras fachadas estén situadas al sur o estén situadas al norte, siempre la luz solar va a entrar o va a bañar esa zona de manera lateral y nunca frontal. Entonces son detalles que el director de fotografía tiene presente a la hora de escoger las locaciones. Fíjense, yo estoy poniendo estos ejemplos que después, cuando entremos en el tema de las especialidades, vamos a definirlos todavía con más precisión, que parecen pequeños detalles, pero son importantes y por tanto ya no dejan de ser pequeños, son grandes detalles que hay que tener en cuenta en toda la etapa de la preparación. Y hablé del tema sonido con un ejemplo elemental, hablé de la luz, otro ejemplo elemental, pero en el caso del director de arte, que también atiende el vestuario, el maquillaje, la peluquería, ya tiene que ir planificando para que producción pueda ir haciendo sus planes de compra, sus proyectos, desarrollando y elaborando un calendario de actividades en todo este proceso de la pre, donde hay que tener en cuenta la época en la que se desarrolla la historia, por supuesto, para la cuestión del vestuario, de los peinados, sobre todo de los personajes femeninos, del maquillaje y de todo lo que concierne a la puesta en escena. Eso tiene que ver con la decoración de los sets
tiene que ver con la utilería, tiene que ver con la utilería funcional. O sea, la utilería funcional son aquellos elementos de la utilería que son utilizados por los personajes. Un vaso, la cuchara, un peine, en fin, todos esos elementos que los personajes van a utilizar cotidianamente. Es una etapa muy interesante, es una etapa donde hay que pensar mucho, hay que tener en cuenta lo que viene después, hay que tener en cuenta que cuando comienza el proceso de grabación no hay posibilidades ninguna de regresar atrás. Aquí cada paso que se dé es hacia adelante. Cuando se ubican las locaciones en las que se va a grabar, generalmente se agrupan. Si vamos a grabar en una zona residencial, con que las casas tengan determinadas características similares unas de otras, se busca una zona donde tengamos bien cerca cada una de esas locaciones. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista logístico, para la producción resulta mucho más rápido en el momento de la grabación establecer un punto central de donde salgan tanto la primera o la segunda unidad a hacer sus grabaciones. Y también es mucho más factible para ubicar el centro donde se van a vestir las actrices, los actores, donde se van a maquillar, donde se van a peinar, y desde ese lugar central parten los equipos de trabajo hacia ambas locaciones. Si tenemos locaciones que están ubicadas en lugares campestres, por ejemplo, igual se trata de polarizar la cantidad de locaciones que tengan que ver con esa geografía. Es imposible organizar un plan de rodaje sin tener en cuenta antes las locaciones agrupadas para poder hacer un desglose que va dándole la posibilidad a la producción después de planificar todo su rodaje, porque la etapa de rodaje evidentemente es la más prolongada, y si no se tienen claro muchos de estos aspectos es imposible hacer tal planificación. Vamos a dejar para el final, que será en el próximo encuentro, el trabajo con las actrices y los actores en este proceso también de la pregrabación. Iremos avanzando poco a poco, sin apresurarnos, en estas conversaciones que, como dije anteriormente en el encuentro anterior, insisto, no son tutoriales, no es un curso, son comentarios, vivencias, a partir de experiencias que no nos permitirán volver a cometer errores anteriores. Entonces, que para bien sea todo. Les deseo que tengan un buen día y muchísimas gracias.